esta mañana de la liberación de la planta de gas de Quepayatto, que fue tomada en el marco de las manifestaciones que sacudieron nuestro país después del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. Para entender qué significa esa toma y esa liberación ahora, hemos tomado contacto con el señor Felipe Cantu Arias, quien tiene naturalmente la experiencia de la representatividad de un sector como es energía, minas y hidrocarburos. Señor Cantu Arias, buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Espero haya pasado una linda vida. Gracias, muchas gracias, y a usted también. Explíquenos en primer lugar, por favor, ¿qué es lo que significa esa planta de gas y a cuántos peruanos beneficia? Para entender que se trata de algo técnicamente complejo, pero de una enorme importancia para la vida diaria de muchísimos peruanos. Sí, cómo no, Fernando. Mabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. La planta de compresión de gas natural de Quimaná, en Quepayatto, en la convención en Cusco, forma parte del sistema integral de transporte del gas natural. Para que los peruanos entiendan la importancia de este sistema de transporte, hoy el gas natural representa el 65% de la generación eléctrica de nuestro país. 65% de la electricidad en el Perú proviene del gas natural. El día de hoy es así, Fernando, porque lamentablemente la temporada de lluvias está demorada y en consecuencia la generación de energía utilizando agua, es decir, hidro, se ha reducido casi al mínimo, por lo cual todas las plantas de generación térmica, las plantas de gas natural están operando al 100%. En este sentido, cuando los manifestantes toman la planta en compresión de gas natural en Quepayatto, tuvieron que tomar medidas de emergencia. De hecho, se declaró en emergencia todo el sistema de transporte del gas natural y se restringió la exportación del gas natural. Asimismo, comenzaron a haber restricciones de abastecimiento del gas natural vehicular y del gas natural licuado al norte de nuestro país, lo cual afectó sustancialmente al sector del transporte público. Alrededor de 500.000 taxistas utilizan el día de gas natural vehicular y también varias industrias utilizan gas natural licuado. Asimismo, la toma de la planta de Quepayatto puso en riesgo la posibilidad de abastecimiento de electricidad a la región, no solamente Lima e Ica, sino a las principales regiones de la costa de nuestro país, dado que si cada uno de los otros componentes del sistema dejaba de operar, inmediatamente como hubiéramos comenzado a tener menor abastecimiento de electricidad y hubiéramos comenzado a tener nuevamente apagones, que es algo que hace más de 30 años, gracias a Dios, no hemos visto en nuestro país. En consecuencia, recuperar esta planta de compresión de gas natural también ha sido importante porque implicaba un riesgo material a la salud de todos los protestantes. Una mala manipulación de esa planta hubiera podido generar una explosión con potenciales consecuencias muy negativas para no solamente los protestantes, sino también las fuerzas del orden que se encontraban afuera. En consecuencia, el haber retomado esa planta de manera pacífica y sin ningún costo social ha sido sin duda algo positivo para la restauración de la integridad del sistema de transporte de gas natural. Ahora, señor Cantu Arias, ¿eran las demandas solo políticas, es decir, cierre del Congreso, adelanto de elecciones, o hay demandas sociales como trasfondo? No, buenos días, Mabel. Sin duda, además de las demandas políticas que tú has mencionado, hay también legítimas demandas por parte de la población del Cusco. Recordemos que los campos de camisea están ubicados en la región Cusco y es un largo anhelo por parte de toda la región Cusco de que el gas natural los beneficie directamente. En ese sentido, durante muchos años, los diversos gobiernos, incluyendo el gobierno del expresidente Pedro Castillo, hicieron sendas promesas de que el gas natural llegaría al Cusco y esto no ha ocurrido. En poco tiempo este gobierno de la presidenta Dina Boluarte, sin embargo, sí ha dado una primera señal que creo que es muy positiva. Hoy se ha publicado una resolución ministerial que transfiere 13 millones de soles para el inicio de la concesión de la construcción de una planta de fraccionamiento de GLP. Esto quiere decir para producir GLP en Cusco hasta 1.500 barriles diarios, lo cual va a permitir que la región Cusco pueda acceder al gas del licuado de petróleo de manera más barata. Además de ello, ya también se han completado diversas inversiones privadas para permitir que el Cusco tenga acceso al gas natural vehicular. De hecho, ya hay más de 1.500 vehículos convertidos a gas natural vehicular en el Cusco y se espera que en 2023 esto crezca de manera exponencial. Entonces, además de las demandas políticas, Mabel, hay un justo reclamo de la población del Cusco
que debe ser atendido por las autoridades, pero siempre, como decimos, en base al diálogo. Las protestas no deben comprometer la integridad del sistema de transporte de gas natural porque se perjudica a toda la población y principalmente a la gente más pobre. Porque recordemos, Mabel, que cuando se han producido estas protestas en muchos hogares, sobre todo en la región del sur, en Cusco, Arequipa, en Tacna, muchos hogares pobres han tenido que dejar de utilizar GLP y han comenzado a utilizar leña nuevamente para generación de energía, lo cual es muy dañino para la salud. Entonces, creemos que el diálogo es la mejor forma de solucionar las diferencias sociales y en ese sentido yo resalto lo mencionado ayer por el ministro de Defensa, el general Jorge Chávez, de que el gobierno va a iniciar un proceso amplio de diálogo en la región Cusco para restaurar la paz social sobre la base de cumplir promesas incumplidas de gobiernos anteriores. Señor Cantuarias, quiero precisar en primer lugar que usted es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y no, como dije inexactamente, también de minería y energía. Pero estamos hablando sobre hidrocarburos en este caso. Una cosa que llama la atención es que durante los últimos días parece que ha bajado el precio del gas en los grifos. Eso es lo que hemos reportado esta mañana. ¿Cómo se explica eso y qué efecto nocivo para la estabilidad de los precios puede tener el hecho de que la planta de gas más importante de nuestro país haya vivido ocupada durante 12 días? Sí, Fernando, bueno, en realidad el gas natural, como los combustibles, están sujetos a los precios del mercado internacional, esto es lo que se llaman los famosos commodities. Lo que hemos visto en las últimas semanas es una reducción del precio del crudo de petróleo y también una reducción del precio del gas natural, lo cual y del GLP, lo cual está favoreciendo las reducciones al consumidor final. Además de ello, el gobierno ha extendido por 3 meses también la inclusión del GLP y de las gasolinas o los gasouls en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, lo cual contribuye a que no se generen incrementos de precio y más bien cada vez que hay reducciones se puedan trasladar al consumidor. En consecuencia, lo que estamos viendo es que las condiciones del mercado internacional son a la baja, tanto en el crudo petróleo como en el gas natural y el GLP, lo cual beneficia a países que lamentablemente, como el Perú, seguimos siendo importadores de combustible, lo hemos conversado en el pasado. Pero además de eso también, un tema importante a mencionar es que el Perú, al ser productor de gas natural, nosotros no estamos sujetos a los vaivenes del precio internacional, Fernando, porque el gas natural tiene precio regulado. Todo el consumo de gas natural en nuestro país, y esto es, aprovecho para insistir nuevamente con nuestros transportistas, con los taxistas, el gas natural vehicular es el único combustible, la única energía que durante toda la etapa de crecimiento de los precios internacionales no subió el precio y sigue siendo 60-70% más barato de cualquier otra forma de combustible y es una energía limpia. Entonces el Perú tiene la bendición de tener gas natural. En el caso del GLP, termino con eso, Fernando, las condiciones son un poco distintas porque hoy importamos ya alrededor del 30% del GLP que consumimos, porque desgraciadamente los campos de producción de camisea de los líquidos de gas natural están declinando y en consecuencia, ante el crecimiento de la demanda y la menor producción, hoy importamos el 30% del GLP, lo cual genera impactos en términos del precio final al consumidor. De hecho, esta es una de las razones por las cuales se ha venido insistiendo en la necesidad de acelerar la masificación del gas natural. Sí. Porque, por ejemplo, se utiliza mucho GLP para los vehículos. Y precisamente, señor Cantuarias, sobre eso, sobre la masificación, y quería consultarle, porque recordemos que el gobierno del expresidente Castillo se inaugura, ¿no?, con un primer ministro como Guido Bellido reclamando la renegociación del contrato con Camisea, de recuperar los recursos naturales, etcétera, etcétera. Puro populismo, ¿no?, un despliegue de populismo. Esa discusión se diluyó en el tiempo y nunca más se volvió a hablar sobre la masificación del gas natural. Estamos en un nuevo gobierno. Aunque es de transición, sin duda, ¿qué oportunidades se pueden abrir para que esa ansiada masificación prometida por diferentes gobiernos sea una realidad? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Son las 8:45. Estamos con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Regresamos. De hidrocarburos, a raíz de la
liberación de la planta de gas natural en Quepachiato, Cusco, que había sido tomada por 140 manifestantes que tenían reclamos políticos y sociales, demandas legítimas. Y bueno, yo le había dejado la consulta antes de la pausa, señor Cantuarias, sobre las oportunidades que se presentan para este gobierno, que si bien es de transición, hay una demanda compartida en todo el país sobre la masificación del gas. Sí, Mabel. La buena noticia es que ya hay un mapa de ruta alineado y definido, que lo que requiere es un liderazgo político. Hay 4 grandes puntos ya acordados entre el sector público y el sector privado que se requieren para acelerar la masificación del gas natural. La primera es la necesidad de incrementar la demanda de consumo de gas natural. Este es un tema muy importante porque tenemos suficiente producción de gas natural. Hoy tenemos reservas por más de 23 años y si bien no se está explorando en el Perú, se espera que este gobierno o el que entre en 2024 contribuya a mayor exploración. Pero tenemos reservas por 23 años. Tenemos precio regulado del gas natural. ¿Qué requerimos? En primer lugar, una tarifa única nacional, que tengamos un mismo precio en todas las regiones del país. Esta es una primera medida que está pendiente de aprobación en el Congreso. Está en la agenda del Pleno la aprobación del proyecto de ley 679, que permitiría que en todas las regiones del país tengamos el mismo precio regulado del gas natural. ¿Esto qué haría? Incrementar la demanda. Y con la demanda, en consecuencia, generan los incentivos para mayores inversiones. Segundo tema. Requerimos definir nuestra matriz de transporte público. Hoy nuestra matriz de transporte público es principalmente diésel y gasolinas, que importamos en el 75% y que todavía tienen un componente alto de emisiones de CO2. Necesitamos que nuestra matriz de transporte público migre hacia el gas natural, que es lo que producimos y tiene precio regulado. Cambiar el consumo de gasolinas, de diésel y de GLP a mayor consumo de GNV. Eso va a incrementar también la demanda. Tercero, tenemos un problema serio en términos de infraestructura de transporte, de ductos. Hoy el gas natural que llega a la costa en Pisco se tiene que transportar a diferentes regiones de nuestro país por camiones, lo que se llama el transporte virtual. Eso encarece el precio final del gas natural y lo hace más elevado que otras fuentes alternativas de energía. Simplemente para darte un ejemplo, en el norte del país todavía algunas industrias utilizan carbón para generar energía porque es más barato que el gas natural, lo cual es más contaminante. Entonces necesitamos infraestructura de ductos. ¿Qué se requiere ahí? Requerimos las condiciones para que el sector privado haga las inversiones bajo el impulso del Estado. Un par de datos, Fernando, Mabel. Mientras en el Perú tenemos solo 879 kilómetros de ductos, en países como Colombia tenemos casi 8.000. En Argentina 10.000 kilómetros. O sea, estamos muy lejos de lo que requerimos. Entonces, liderazgo político para impulsar. Y finalmente, ya hay algunas regiones que es increíble que el gas natural no haya llegado. Y me estoy refiriendo a Ucayali, a Junín y a Ayacucho. Esas regiones, además de tener ya una demanda de gas natural, están al costado de ductos de gas natural. Tanto Junín como Ayacucho al costado del ducto que transporta el gas natural de Camisay, y en el caso de Ucayali al costado de el ducto de Calpa. Ahí con menores inversiones, con un impulso del Estado se puede generar la masificación del gas natural de manera rápida. Esto fue prometido por el gobierno anterior, por el gobierno del expresidente Castillo, y no se hizo. Creo que el gobierno de transición puede implementar estas medidas de manera muy rápida y para eso está el sector privado, para colaborar con el gobierno. Creo que hay una oportunidad ahora que tenemos un gobierno que inicia y que ha mencionado que quiere destrabar la inversión privada y una colaboración entre el sector público y el sector privado para hacer realidad el anhelo de tantos peruanos de que el gas natural les permita llevar una energía limpia y más barata, no solo a los hogares, sino a las industrias. Y quiero terminar con esto, Fernando y Mabel. ¿Por qué el tema de la masificación del gas natural es tan importante? Porque en gran medida esta discusión política que tenemos nos lleva al centralismo versus las regiones. Y se ha querido contraponer que siempre el Lima ha tenido mayores beneficios. Lo cierto es que la masificación del gas natural es la mejor forma de centralizar económicamente en nuestro país, porque la energía barata es la mejor forma de ser competitivo. Con energía barata, muchas de las regiones de nuestro país podrían tener industria local. Podríamos trasladar parte de la industria que está en Lima a regiones donde hay agua, donde hay mejores condiciones. ¿Qué es lo que limita el día de hoy la descentralización económica?
que el costo de la energía es mucho más caro en una serie de regiones y por eso prefieren estar en Lima, donde hay la infraestructura adecuada. Señor Cantuarias, los argumentos que usted da son convincentes respecto de la conveniencia de que un país que tiene gas natural cambie su matriz energética para basarnos en lo que tenemos, y la prueba es que se ha mantenido un precio regulado bajo de eso en medio del alza internacional de otros combustibles. Usted dice que hay algunas señales de que puede mejorarse gracias a los buenos contactos que puedan tejerse entre el sector privado y el Estado. Pero hay que tener un diagnóstico claro de por qué hemos fracasado durante varios gobiernos, porque no solamente es Pedro Castillo el que prometió eso, sino los dos gobiernos anteriores por lo menos, si no más. De manera que la pregunta que le quiero hacer es ¿por qué algo que parece tan obvio, utilizar la energía de la que disponemos en nuestro país durante 23 años como reservas, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Tiene que haber alguna razón estructural, tiene que haber, para ser claro, intereses particulares para que se haya saboteado lo que parece una reforma evidente. ¿Qué es lo que ha pasado que nadie ha podido hasta el momento lograr lo que usted cree ahora que se va a poder hacer? Fernando, ahí hay que ser honestos en mencionar que nosotros como sector empresarial no hemos hecho nuestra tarea en explicarle a la población la importancia y la oportunidad de la masificación del gas natural. Creo que mucha gente no sabe por qué es importante masificar el gas natural y los beneficios que esto generaría a los hogares y al bolsillo de los peruanos. Y ahí hay que reconocer, hacer una autocrítica que nosotros no hemos hecho nuestra tarea. Recordemos que cuando el ex premier Guido Bellido anunció que quería nacionalizar Camisea, utilizó argumentos como, por ejemplo, la necesidad de reducir el precio. ¿Qué significó eso? Que no tenía conocimiento que el precio está regulado. Entonces, hay una tarea primero de concientizar, de explicar y que todos los peruanos entiendan por qué el gas natural es hoy la energía ganadora en la transición energética, que el Perú tiene la bendición de tener reservas, que el precio está regulado y lo que nos está faltando es trabajar juntos para sacarlo adelante. Hemos perdido el audio, señor Cantuarias. Bueno, no lo podemos escuchar en este momento, lamentablemente no lo escuchamos, hay alguna dificultad, disculpe usted, pero hemos comprendido sus argumentos, según los cuales disponemos de reservas para 23 años de gas natural. Es escandaloso, usted ha dicho, que regiones que están cerca de la fuente de ese gas, como Ucayali, Ayacucho y Junín, no tengan ductos. Nos ha hecho saber que los ductos en el Perú son 879 kilómetros, es decir, apenas una décima parte de lo que tiene Colombia, con un territorio más pequeño que el nuestro. Palabras finales, señor Cantuarias, que creo que hemos recuperado el audio con usted. Fernando, mil disculpas, sí. Lo que mencionaba es por qué nosotros nos sentimos muy optimistas, porque creo que esta es una tarea en conjunto entre el sector público y el sector privado con el apoyo de la población. Creo que el día de hoy están dadas las condiciones. De hecho, hay una expectativa muy grande de las regiones y parte de las protestas que hemos visto en la región del Cusco tienen que ver con la necesidad de llevar el gas natural principalmente a los domicilios de todos los peruanos. Si trabajamos juntos, y creo que este gobierno ha entendido muy bien que hay una oportunidad, que hay que hacer inversiones de miles de millones de dólares, Fernando, que las puede hacer el sector privado. De hecho, en gran parte de las regiones es rentable hacer esta inversión, como lo ha demostrado Bolivia, como lo ha demostrado Argentina, como lo ha demostrado Colombia. Hay otras regiones donde los tendrá que hacer el gobierno, y hay recursos para eso. Entonces hay regiones donde no hay demanda suficiente, pero tiene que llegar el gas natural, ahí tiene que hacerlo el gobierno. Muy bien. Puede contar con la colaboración del sector privado. Pero termino con eso diciendo, Fernando, creo que si todos nosotros entendemos que tenemos que ir hacia la masificación del gas natural, vamos a poder impulsar esta agenda, que ya está lista. No tenemos que hacer más debate. El mapa de ruta está listo, nos falta liderazgo, y yo sugeriría comenzar con 2 acciones de inmediato para los beneficios. Además de lo que ya anunció el ministro de Energía y Minas en el Cusco, necesitamos que en las próximas semanas ya se destrabe el tema de la masificación en Ucayali, Junín y Ayacucho, que son temas que están listos. De esa manera rompemos la inercia y comenzamos a construir una expectativa positiva para la población de que el gas natural va a dejar de ser una expectativa, una oportunidad de convertirse en una realidad para los peruanos. De acuerdo, ojalá que así sea. Muchas gracias en todo caso por su tiempo y sus explicaciones, señor Felipe Cantuarias. Recuerdo que usted es el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Nos vamos a una pausa. Muchas gracias, señor Cantuarias. 9 de la mañana, 1 minuto. Gran resumen y volvemos.